Algunos de nuestros vehículos cuentan con sensores de reversa. Otros vehículos más equipados. Hola, muy buena noche. Hola, hola, muy buena noche con todos. Bienvenidos. Estamos estrenándonos en Historias del Más Allá. Bienvenidos de Tertulia y Misterio, y el día de hoy tenemos posesiones demoníacas, como sabrán. Así que vamos a esperar un poquito para que se vayan conectando todas las personas. Hola a todos en Instagram. Esta noche no sé si es que se me escucha bien. Voy a bajarle un poquito por si acaso. Pero bueno, entonces, bien, a ver, vamos a hablar el día de hoy de posesiones demoníacas. Yo también estoy súper emocionado. De hecho, había estado leyendo las historias que nos han mandado. ¿Qué tal? Jorge Alberto nos dice saludos, 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 saludos. Por allá también estamos en Instagram. Hoy tenemos un poco de todo, así que para los que hayan visto, Cernunos ya nos había dado una pequeña introducción al personaje de Cernunos. Qué miedo, dice Asume Suave. Sí, yo me estoy estrenando, así que les voy a dar miedo toda esta noche, porque igual todas las cosas de las que voy a hablar son bastante densas, entonces vamos a estar canalizando eso. Lo primero que vamos a hacer es a enviarles un pequeño video, que es el video intro con el que queríamos iniciar esta transmisión. El video es del personaje Cernunos, y este personaje nos habla de una de las posesiones demoníacas más famosas que hay en el cine en realidad. Déjenme ver. Es la posesión de las endemoniadas de Loudun, que tiene por lo menos 3 películas. Entonces vamos a estar hablando del contexto en el que se da, que es bastante interesante. Hubo personas quemadas en hogueras desde 1634 hasta 1637. Así que antes de nada, hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a ponerles el video para que ustedes puedan compartirlo y para que tengan un poquito el contexto de esto, ¿ya? Y estoy chateando con Andrea. Andrea, un saludo para Andrea, que ahora nos está acompañando en los controles. Un saludo. Listo, allá también le mandan saludos. Hola, hola. El, el, pi- el Pichu, el Pichu, sí, hola. Todavía estamos sumándonos. Y bueno, estamos listos, ¿no? En el momento que quieras, pueden nomás mandar el video. Muchas gracias a producción. Estamos igual hoy, ¿no? Con el auspicio de los 3 monjes. Ahí les mandamos el video. A ustedes les voy a poner de este lado para que puedan mirar. Esperen un ratito que ahí salió. No sé dónde está. Ay. No sé cómo, a ustedes de Instagram, no sé cómo compartirles, pero bueno.
Ya les voy a ir relatando un poquito. Resulta que hay un pueblo, y en este caso en realidad es una ciudad. El pueblo era en la época de 1634, ahora es la ciudad de Loudun en Francia, y en esta ciudad hubo una historia de posesiones demoníacas, ¿ya? En donde un grupo de monjas, al menos 12 dicen que eran, fueron poseídas por el diablo, y estas monjas en algún momento recurrieron a los sacerdotes para que les realizaran exorcismos. Entonces, estas posesiones en ese pueblo se fueron dando en mayor medida hasta que en un punto llegó un exorcista, ¿ya? Del que vamos a hablar, ya les voy a comentar un poquito, que este exorcista llega al pueblo y es el que al final logra exorcizar a todas las monjas, ¿no? De esta localidad de Loudun. Entonces, les voy a comentar un poquito lo que tenemos acá, mientras siguen viendo. Esta es una de las películas que se hicieron en torno a esta historia. Se llama Madre Juana de los Ángeles, de Kawalerowick, de 1961, esta película. Recomendada. Las películas en realidad de este autor son buenísimas, así que les recomiendo todas. Vamos a ver entonces. Les voy a leer un poquito de esta historia, ¿ya? A ver, entonces, estamos en el año de 1634, como les decía, ¿no? Es el 18 de agosto, y Urbain Grandier fue torturado y condenado a morir en la hoguera, acusado de actos de brujería contra un grupo de 17 monjas del convento de las Ursulinas, incluyendo a su superiora, Juana de los Ángeles, ¿no? Entonces, estos exorcismos fueron llevados a cabo por un grupo de sacerdotes al mando del canónigo Mignon. Y nada, en realidad fueron cosas muy violentas las que empezaron a pasar. En un inicio las monjas dicen que solamente eh, empezaron a ver cosas que se movían, a ver bultos, sombras. De hecho, en las historias que nos han estado enviando, me he fijado que uno de los patrones es que suelen decir que estas manifestaciones son bultos y sombras, y que en algún punto aparecen, ¿no? Entonces, algunas personas me preguntaban si han jugado Ouija, por ejemplo, qué tan posible es que pueda haber una posesión demoníaca. Yo les decía que en este programa íbamos a responder eso con todo lo que nos había estado comentando, de hecho, uno de los sacerdotes a los que entrevistamos. Entonces, vamos a continuar. Dentro de estas, lo que pasaba era que decían que estas monjas estaban poseídas porque tenían una fuerza absolutamente sobrehumana, ¿no? Que es una de las cosas que como característica ponen de estas personas. Eh, Violentas convulsiones, falta de apetito y sueño, empezar a hablar y escribir en otras lenguas, eran algunas de las características de estas monjas. Juana, que era la superiora, afirmaban estar poseídas. Muchos de los que nos habían estado escribiendo en torno a estas historias de terror, nos habían preguntado qué demonios son los que aparecen, ¿no? Hablábamos de Asmodeo. Asmodeo con esta particularidad de ser un poco conquistador dentro de la demonología, aparecía como uno de los principales. Sacarón, Zabulón, Astarot, por ahí también nos decían. Habíamos hablado con algunas personas del dios Acaos, que en algún punto se convierte en demonio, que estos sacrificios humanos, que también aparecía. Así que vamos a estar hablando un poquito más de él después, pero bueno, tras la muerte de este señor, ya, de Grandier, que se supone que es el que maldice a todas estas monjas, mucha más gente fue poseída por el diablo, ¿no? En esta localidad. Y para todos los que han visto tal vez la película de las brujas de Salem un poco, era algo así, ¿no? Era como se convertía en una corriente natural esto de condenar a la hoguera a alguien por las cuestiones que en ese momento se daban, que eran bien extrañas. Yo aquí en el artículo que les había leído para este programa decía,
mucho del disfrute, mucho del gozo que tienen las personas al ser condenadas a la hoguera, porque a la larga eran como celebraciones, ¿no? En algún punto ponían tambores a los alrededores, en las hogueras, y las personas salían a ver cómo eran quemados aquellos que estaban incitando a los demonios a apoderarse de la localidad. Entonces, había datos dentro de esta historia de Grandier, de este señor Urbain Grandier, que después de que es condenado a la hoguera, él hasta 1637, perdón, siguen muchas otras personas siendo condenadas a la hoguera, y después de eso, la protagonista, ¿ya?, se convierte en exorcista, o sea, Juana de los Ángeles se convierte en una exorcista, tan famosa que llega a la corte, ¿no? En aquella época le llevan a conocer a la mismísima reina, ¿ya? Y en algún punto las personas que apoyaron esto empiezan a morir por caídas, envenenamiento, suicidio. Entonces vamos a estar hablando del cómo estas personas de a poco iban desapareciendo. Esta localidad de Loudun, de hecho en el texto en el que leía decía que era considerada como un pueblo maldito, como un pueblo fantasma. Entonces, vamos a estar hablando, ¿no? De este tema y de otras cosas más. Tenemos aquí algunas de las preguntas. ¿Qué tanto sabes sobre posesiones demoníacas? Les preguntamos ahí, ¿qué nomás saben o han escuchado de posesiones demoníacas? A que nos compartan mediante, no sé si estaba abierto nuestro chat para que también nos escriban. Teníamos algunas personas que querían hoy comentarnos algo. A la Vale, que ya le voy a dar el pase para que nos cuente un poquito aquí. ¿Por qué maldijeron a las monjas? Me preguntan. Ya, tengo dos respuestas para eso. Dentro de las investigaciones que hay de archivo, por un lado, dicen que las monjas querían que un sacerdote, en este caso el señor Urbain Grandier, fuera el que las confesara. Les comento un poco de la parte histórica, en cambio de esto. Urbain Grandier llega a este pueblo de Loudun, ¿ya? En ese entonces llega a este pueblo, y era un hombre muy apuesto, muy agraciado, muy atractivo. Entonces tiene varias amantes. Tiene, o sea, la hija del gobernador del pueblo es su amante, está también con una de las hijas que pertenecen a algo de la realeza, y era apenas la época 1634, apenas los sacerdotes católicos estaban en esta pugna de saber si van a hacer voto de castidad o no. Entonces, muchos sacerdotes estaban a favor, ¿no? Decían que deberían tener un voto de castidad, que era muy importante, que era parte de eso, que era parte de ser sacerdote, el hacer voto de castidad. Urbain Grandier era un hombre que tenía muchas amantes. Y cuando Juana de los Ángeles le pide que él trabaje, ya, que él desempeñe sus labores con el convento de las Madres Ursulinas, él se niega. Y entonces, después de que se niega, es que Juana de los Ángeles asegura que él la maldijo. La maldice, según la historia, con un ramo de flores. Lanza un ramo de flores por la parte de los muros del convento y él maldice a todas, y después de eso se da la posesión. Eso dicen, ¿no? De hecho, les comento un poquito de lo que leí acerca de posesión, que dice que cuando uno realiza un ritual oscuro, un ritual demoníaco, puede encerrarlo en un objeto. En este caso, Urbain Grandier encierra los espíritus malignos en este ramo de flores, eso es lo que dice la historia. Entonces, las monjas del convento de las Ursulinas toman las flores y se da la posesión, ¿no? Entonces, esto de que tengas contacto con el objeto maldito también, yo había leído bastante de lo que nos habían enviado y tengo mucho, ¿no? Mucho de esto de que dicen que en algún objeto hacen brujería y luego ese objeto sirve para perjudicar a la persona en cuestión. Entonces, en este caso es un ramo de flores y en teoría, en la historia, dicen que lo que hizo Juana de los Ángeles era, o sea, como
el sacerdote Urbain Grandier se negó a confesar al convento de ella decidió pues condenarlo a la hoguera, asegurando que él las había maldecido mediante este ramo de flores y que ahora todas estaban poseídas por el diablo. Es tal como yo les estoy contando, está en la película, de hecho, hay dos, hay una que se llama, esperen que les tengo aquí, la otra película se llama Los Demonios y es de Ken Russell. Esa película también se las recomiendo, es muy buena, es de esta misma historia. Como les digo, esta historia es muy famosa. Es tal vez la más famosa del mundo y decían que en esa localidad hubo 200 y algo muertos a partir de eso, personas que fueron condenadas a la hoguera porque estaban poseídas por demonios y la exorcista en este caso, como les dije, Juana de Los Ángeles se convierte en exorcista. Decía que ya no era posible liberarlas de los demonios y entonces los condenaban a la hoguera, ¿no? ¿Qué tan preparado se debe estar para un exorcismo? Nos pregunta aquí Jorge Alberto Palacios. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, recuérdamelo, ¿ya? Recuérdenmelo, porfa, en producción, porque... Hola, Leslie, Giselle. Vamos a estar conversando entonces de esto, pero antes les tengo un poco de lo que... les tengo el segundo video de Ken Russell, para que ustedes lo chequen. Les voy a dar el paso. Voy a esperar un ratito a producción que nos ponga el video. Y en este video también, ¿no? Se retrata de esa forma. Hay algo interesante en esta historia que les estoy comentando. Ninguna peli es más fuerte que El Exorcista, una locura. Vamos a hablar del Exorcista, obviamente. De hecho, también les tenemos ese video. El Exorcista también tiene una historia de trasfondo, ¿no? En este barrio de Brooklyn. Vamos a estar hablando de qué pasó con esta niña. De hecho, esta niña estuvo viva hasta el año 2001, así que vamos a estar hablando un poquito de las memorias de esta niña. Vale, nos va a estar comentando algo por acá, pero antes de eso les voy a poner el video de la película de Ken Russell que ya ahorita nos van a pasar. Entonces, les sigo comentando, ¿no? Dentro de esta historia hay algo importante, que Juana de Los Ángeles era una especie de rebelde revolucionaria en su época. Y a las monjas de claustro, para los que no tengan mucho contexto de esto, a las monjas de claustro no les dejaban, obviamente, tener ningún contacto con nada, pero estaban también estas otras monjas del convento a las que les estaban condenando de la misma forma. Juana de Los Ángeles quería que haya algunas licencias, quería que haya permisos para ver a sus familiares, que no les encierren durante tanto tiempo. O sea, ella también tenía una lucha de alguna forma. Y por eso para muchos es como una protesta el hecho de que ella haya llevado a tanta gente a la hoguera. Me atrevería. Hereditary es más fuerte. Por aquí nos están hablando de Hereditary, que también es un peliculón para los que no hayan visto. Hay cosas muy interesantes de terror. Y pueden nomás ponernos The Devils. The Devils tenemos a la otra película, Los Demonios. Sí, Los Demonios de Ken Russell es justo la que nos van a poner. Es de 1971. Esta que estamos acá compartiéndoles por Facebook. Y bueno, entonces sigo, ¿no? Ella también tenía una lucha. Juana de Los Ángeles tenía una lucha y su lucha en este caso iba en el sentido de que ella estaba exigiendo que, así como había licencias para las monjas dentro de los conventos, o sea, hubiera un poco más de licencias para las de claustro. Yo ahí, yo hice, o sea, parte de cosas en catecismo yo sí recibí en claustro y sí debería decir que es bastante extraño el sacrificio que estas personas llevan a cabo al estar detrás de unos barrotes, porque a mí llegaron a darme catequesis detrás de barrotes. Entonces, yo creo que esa sensación es extraña, es particular. Y como vemos aquí, de hecho, se retrata así, ¿no? Están en las celdas de ellas y en un inicio en los claustros, en las habitaciones, también iban poniendo barrotes, ¿no? En las habitaciones. Entonces, también nos habla de una época en donde eran muy represivos. Yo ahora no sabría, no les diría, no tengo tanta información sobre eso, pero yo sé que en los claustros siguen siendo muy poco permisivos con la relación de visitar familiares y esa clase de cosas.
son cosas, o sea, son, hasta donde sé, son sacrificios que ellas hacen de forma necesaria, ¿no? El sacrificio de estar ahí. Y esta película, por eso tal vez tiene un contexto súper interesante para la religiosidad, porque retrata ese mundo de una forma súper interesante. De hecho, aquí, esta ya la tenemos a colores, y claro, aquí se llevan a la hoguera a muchos hombres que se supone que maldecían a las monjas, ¿no? Entonces tenemos a todas estas escenas en donde las monjas están posesas, en donde aparecen estas visiones que tienen de, de demonios, ¿no? Zabulón decían que solía aparecer como un cuervo, ¿ya? De hecho, hay un cuento muy bueno en donde un cuervo se convierte en Zabulón, es de Bulgakov, para los que les gusta mucho la lectura y las cosas como de terror. Bulgakov, que tiene también el maestro y Margarita, que es otro en donde nos habla de un demonio, de un diablo súper interesantemente retratado. Zabulón, ¿no? Aparece en estos relatos. Y en esta película, en la de Ken Russell, aparece como un hombre vestido de pájaro en una como representación teatral. Es muy interesante esta película que de alguna forma también eh, se mete con las imágenes sagradas, ¿no? Cómo dentro de una posesión demoníaca, esta imagen sagrada o estos símbolos sagrados aparecen como algo importante. Eso lo tenemos muy claro con la película El Exorcista, ¿no? En donde aparece la cruz y de hecho todo el tratamiento se da bajo el símbolo sagrado de la cruz para el exorcismo de la niña. Recién llega qué película. Ah, estamos hablando del Exorcista para ACEUS. ¿Es tu internet o el mío? No sé cómo me están viendo en Instagram, no sé si se está cortando, tal vez, esperen un momentito, tal vez les muevo un poco. No sé si se esté cortando. Ahí dennos nomás referencia de los que estén viéndonos por Instagram para poder tomar medidas si es que no nos están viendo o no nos escuchan. El mejor y más verdad es El Exorcista, Emily Rose. Sí, El Exorcismo de Emily Rose. Es muy fuerte esa película. De hecho, yo creo que cambió la forma de ver los exorcismos, de alguna forma. Se está cortando bastante en Insta. Ya, voy a cambiarles de lugar en Instagram porque al parecer estamos con problemas. Tal vez aquí. Vamos a ver. Se pausa por segundos. Veamos si ahí mejora un poco. Déjenme acomodar algunas cosas a ver si podemos. Ya. Ahí tal vez. Ya. Esperemos ahí un ratito. Muchos restos son muchos Halloween y Hollywood y leyenda. Sí, o sea, también tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos en este caso de películas, ya vamos a hablar de casos de exorcismos en Quito. De hecho, hoy tenemos un compañero que se llama José que nos va a estar comentando algo de exorcismos en Quito, en Ecuador. Vale, también nos va a estar contando acá por Instagram. De hecho, ahora que ya estamos en esta parte, hemos llegado hasta aquí. Desde el internet de la chica se está transmitiendo claramente. Ah, ya. Sí, ahora que me están diciendo, tal vez sí es esto. Estamos bien. Ah, ya. Algunos aquí en Instagram también me dicen que están bien. Me avisan si es que está entrecortándose. Ojalá mejore un poco la señal del internet. Mis disculpas. Veamos. Entonces, seguíamos, ¿no? Cuando nosotros tenemos a estos rituales y exorcismos, y vamos a tomar un poquito, de esta película que les estaba hablando, aparecen los símbolos sagrados como una de las formas de sacar un demonio de un cuerpo. Dentro de esto también está el ritual. Me mandaron un mensajito de voz por acá. Esperemos a que las puedo reenviarlo. Reenviarlo. Ya. Veamos qué historias nos están comentando mediante Instagram también nos están enviando. Ya, entonces,
Primero, posesiones demoníacas. Se denomina posesión demoníaca al hecho en el cual un demonio se apropia de un cuerpo humano. En muchos casos, de hecho, había leído un archivo ruso que dice que en un pueblo hubo perros que estaban posesos por el diablo. Les comento un poquito de lo que leí. Dice, dentro de estas historias se encuentran personas que salían a medianoche y los perros se ponían alrededor de ellos y les aullaban. Entonces, en Rusia dicen que pasaba esto. Para los que no tienen tanto contexto, dentro de el lugar no siempre se puede salir, y lo que leía es que los perros, por lo general, no salen a la madrugada por el clima que hay y por todo, y las personas que llegaban a salir veían perros que no se congelaban. Era como si estos perros soportaran el frío extremo, por eso decían que estaban posesos, y mordían a muchas personas. Entonces, para los que me hablaron de posesiones demoníacas y me preguntaban si solo puede pasar con personas, sí hay casos de lugares en donde dicen que han estado poseyendo animales los demonios. Que también debería decirlo, ¿no? Muchas de las imágenes que tenemos, yo tuve una experiencia con un incubo, dice Joana Proaño. Si es que, Joana, nos puedes comentar un poquito de tu experiencia con un incubo, sería genial, si es que nos comentas. No sé si es que ya pusimos el número, pero tenemos un número de WhatsApp para que nos escriban, que le voy a decir a producción que nos ponga, pero sí, tenemos este número de WhatsApp para que nos escriban y nos comenten sus historias o sus anécdotas acerca de esto. Pero entonces, sí, ¿no? Se puede dar entonces porque un demonio se apropie de un cuerpo, diríamos, ajeno, en este caso un cuerpo humano o un cuerpo de un animal tal vez. En ciertas lecturas y documentales he revisado que los demonios tienden a presentarse en animales y niños. Mira, Israel Coloma, si nos comentas qué lecturas por ahí tienes tú que has checado en donde se apropien de animales y niños. Sí, esto de los niños es muy interesante porque dicen que son más indefensos, ¿no? Que no se resisten a la posesión. Y de hecho, si es que lo vemos con Emily Rose, la historia tiende un poco en ese entorno, ¿no? Porque es una niña. Y lo que les comentaba entonces, estos son posesiones demoníacas, que un demonio se apropie de un cuerpo ajeno en este caso. Hay registros de posesiones demoníacas en Ecuador. Estamos en esta segunda pregunta que ahora les voy a dar en el pase justo a mis compañeros que estás por aquí, Vale. Vale, si estás por Instagram, hazme señas para invitarte a que nos comentes las historias que tenías para nosotros en esta noche. Y también a José, ¿no? A José también en Facebook se dice que los niños son mediums. Se dice que los niños son mediums, sí, hay muchas. De hecho, les iba a decir que dentro de esta historia, en la de las monjas, se comenta que es una niña la que identifica a los demonios específicamente. Tenemos a José, que es un compañero del grupo. Hola, José. Hola, Javi, ¿cómo vas? Buenas noches con todos. Comentando historias sobre posesiones demoníacas. Y por acá, veamos si ya la Vale está por aquí. Hola, Vale. Hola, Vale. A ver, veamos. Ya. Listo, estamos por acá con la Vale para que nos comenten. Buenas noches. El caso Anneliese Michael inspiró el exorcismo de Emily Rose. Sí, justamente, ¿no? Anneliese. Ya vamos a estar un poquito hablando de eso, pero ahora vamos a compartir un poquito de pantalla para que nos cuenten de posesiones demoníacas en Ecuador. Estamos por acá con Vale, no sé si estamos. Hola, Vale, hola, buenas noches, mucho gusto de estar compartiendo contigo el programa de hoy para que nos comentes lo que tenías acerca de posesiones demoníacas en el país, ¿no? Y a José le voy a dejar un poquito en pausa para que primero escuchemos a Vale todos y de ahí vamos contigo, José. ¿Ya? Listo, Javi. Listo. A ver. Buenas
buenas noches con todos los presentes, los fans de Tertulia y Misterio y de todos estos temas que nos aquejan la conciencia y que están siempre rondando. Pues lo que quería decirles es que, bueno, es como imposible. Hola Marcelo Chiriboga. Ay, qué chistoso que te lo unas a un film. Bueno, lo que se conoce como alma es la energía que uno lleva dentro del cuerpo. Estas energías pueden ser buenas o malas. Son como campos físicos energéticos, los cuales se pueden manifestar a través de electricidad, a través de ondas sonoras. Y bueno, en nuestro mundo occidental es imposible diferenciar, como separar esta idea del exorcismo con el rito cristiano, el rito católico específicamente. Pero más allá de cómo se lleve a cabo este exorcismo, hay que tener en cuenta que son estas energías las que están dentro de nosotros. Estas energías pueden ser buenas, malas, unas son más fuertes que otras, y es por ello que a eso como que lo denominamos posesión demoníaca, ¿no? Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta es que recién a partir del siglo XX se comienzan a hacer investigaciones alrededor de la psiquiatría y los desórdenes que puede tener la mente, también somatizadas, ¿no? Como manifestadas en el cuerpo. Y antes de ello, antes de este tiempo donde la ciencia llega a dominar el campo, todo mal, toda anomalía del cuerpo, de la mente, de la voz, se la asociaba con las posesiones demoníacas. Entonces, sí hay que darle su lugar también al mito fantástico de la posesión demoníaca. Con respecto a la psicología, podemos decir que existen ciertos trastornos, ¿no? Trastornos de personalidad múltiple. Existen también los trastornos de trance, ¿no? De hecho, el trastorno de personalidad múltiple también se lo conoce como demonopatía, porque antes, claro, se le atribuía todos estos trastornos a la posesión demoníaca. Pero sí es importante tener en la mente y las situaciones quizás de estrés que nosotros estemos llevando como muy fuertes pueden manifestarse a través del cuerpo, a través de enfermedades mentales. Nos preguntan aquí, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Yo creería que es lo mismo, ¿no? Es esta energía que nosotros tenemos dentro del cuerpo. Quizás espíritu también puede tener una connotación mucho más religiosa, espiritual, valga la redundancia, dependiendo de la práctica que tú tengas, ¿no? Ya sea cristiano, católica, o sea alguna espiritualidad de Oriente, pero se va como a las prácticas. Dice, ¿por qué se asocia a un exorcismo con la cruz cristiana? Si hablamos de un mito fantástico, ese es el de Jesús y la religión cristiana, que de hecho dura hasta la actualidad, pero con menor fuerza. Bueno, existen muchas teorías, ¿no? Existen las fuentes históricas, entre comillas, de la existencia de Jesús como un profeta, como una persona muy espiritual que hablaba y profesaba un modo de vida. Pero el exorcismo se le asocia con la cruz cristiana porque vivimos en el mundo de Occidente, donde la religión más practicada es el cristianismo, el catolicismo. Y también existe un constructo a través de los medios de comunicación, ¿no? Hemos visto, de hecho, todas las películas que hemos visto de exorcismo
a la final los héroes es la iglesia cristiana, ¿no? A la final. Y los que tienen la potestad de sacar estos demonios legalmente, ¿cómo es? Como certificados por el Vaticano, son justamente los sacerdotes. Pero bueno, es tan solo una cuestión del lugar donde vives. Vale, por aquí me dicen... Vale, por aquí me dicen que ahorita que estás diciendo eso, tomemos en cuenta a Constantine, la película Constantine, que habla de este hombre que no es tan sacerdote, sino más bien es un exorcista de profesión. Sí, pero la mayoría de exorcistas están ligados, ¿no? A la Iglesia Católica, ¿no? Existen tratados desde el siglo XVII, ¿no? Que ya van como tipificando las clases de demonios que existen y las manifestaciones corporales que estos te dan en la vida, ¿no? En el cuerpo, etcétera. Entonces, el primero de estos, que de hecho también está asociado a la cacería de brujas, porque te decía, ¿no? Cuando estás con un demonio dentro, cuando estás practicando la brujería. Este es el Compendium Maleficarum. Este es un texto de 1608, que es el primero que te va hablando de estas ciertas energías, ¿no? que te poseen y hacen que hagas cosas. Sin embargo, desde ese libro también ya el mismo autor, que era un monje italiano llamado Francesco Maria Guazzo, él también dice que es difícil, o sea, es una línea como muy delgada la que divide el mal psicológico, la enfermedad mental, con la posesión demoníaca. Entonces, sí, tiene mucho que ver también con los trastornos mentales, con el estado de estrés extremo que llegas a tener. Puedes tener como ciertos ataques, ¿no? De ahí, igual en el siglo XVIII también ya comienzan a haber estudios alrededor de la psiquiatría que también son como investigaciones que se alejan un poco de esta creencia, ¿no? Netamente católica. Hay un fenómeno muy famoso, particular, que es la xenoglosia, que es esto de hablar en lenguas, hablar en otros idiomas, que está muy relacionada a la posesión demoníaca. Pero también puede tratarse de trastornos de personalidad, ¿no? Trastornos de personalidad disociativos en este caso. ¿Qué más? También pueden ser episodios de histeria, ¿no? O también histerias colectivas que te llevan a estos estados, ¿no? Para los que nos estaban justo comentando algo acerca de la película Hereditary, ¿sí? Para los que nos comentaban, justo les decíamos, yo lo había pensado con Hereditary, que esta película sí crea una súper buena imagen de la histeria colectiva y de alguna forma de esta sensación de que esta comunidad apoya una sola visión de las cosas y de pronto si es que la visión era esta, que está una persona posesa o que una persona es la elegida para un sacrificio, era imposible llevarles la contraria. Por eso yo digo que tal vez esto del Odum, de lo que estábamos hablando, a la larga sí tiene eso, ¿no? Sí tiene, solo un sacerdote preparado en puede sacar el demonio. Lo que pasó es en los últimos 40 años la iglesia no usa la lengua del latín, dice. El diablo no le gusta el latín. Hoy el día mayor parte de sacerdotes no usan latín. Eso nos dice Matthew. Chévere. Esto que nos están diciendo, ¿no? Acerca del latín.
Y sí, había muchas estructuraciones dentro de lo que estás diciendo, de que yo veía como requisito, por ejemplo, que un sacerdote debía hablar el latín. Eso no lo logré, no lo logré muy bien especificar dentro de las razones que buscaban para que sea así, pero sí. Una de las cosas era que solo los sacerdotes en la época tenían acceso a aprender latín. Claro, es nuevamente esta ligadura que existe con la Iglesia Católica, ¿no? Uh-huh. De hecho, el texto oficial para poder realizar exorcismos se llama De Exorcismis et Supplicationibus Quibus Dam, que es el texto oficial para realizar exorcismos, que la traducción sería sobre los exorcismos de ciertas súplicas. Uh-huh. Este es el único libro aprobado por el Vaticano para realizar exorcismos. Y este libro se utiliza desde el siglo XVII, desde 1614. Y antes de él había otro texto que era el Ritual de Romano, que era igual el texto oficial para realizar los exorcismos. Este es un gran libro de color rojo, que está escrito con letras doradas y está escrito todo en latín. Entonces, al momento de realizar un exorcismo, se leen pasajes y se repite continuamente como una suerte de mantra, ¿no? En el nombre de Jesucristo, sal de este cuerpo y vuelve al sitio de donde has venido. Ya que estos espíritus, como son muy fuertes, llamémoslos energías, ya, como yo lo estaba más o menos explicando. Estas energías muy fuertes pueden venir, generalmente vienen como de la tierra, ¿no? Como de lagos, rocas, cuevas, porque son energías concentradas muy fuertes y que pueden después ocupar la forma de un objeto, de una casa, por eso en las películas también hay, por ejemplo, esta muñeca de Annabelle, ya que estas energías pueden entrar en cualquier objeto, no solo en personas. A esto que dices está chévere. Los casos que se han visto de exorcismos es porque estas personas se encuentran en un estado como muy débil de su cuerpo. Quizás hayan sufrido un trauma, algún episodio fuerte, están sufriendo, etcétera. Entonces es como que tu nivel de energía está muy bajo y por ello estos entes, estas energías malévolas pueden entrar a tu cuerpo y ocupar. Es como hablar de frasquitos, ya somos como frasquitos. No, Vacío. y a la larga, si le ves como que estás débil, también tendría que ver con nuestra forma biológica, ¿no? Un virus o una bacteria entra en nuestro cuerpo por lo general, te ataca, te afecta de una forma más grande cuando estás más débil. Creo que claro. Nos habían puesto acá en Facebook si es que un demonio es la unión de varios espíritus malos, ¿no? Vanessa Cueva. Esto de la unión de varios espíritus malos. Dentro del libro de demonología que yo estaba checando, es como más bien las legiones y las familias de demonios son, ¿no? las que determinan eso. Un demonio viene a ser obligatoriamente un familiar de demonios. Javi, solo de ahí puede un surgir. poco ahí, la verdad. Disculpa sí. que te haya Sí, cortado chévere, antes. chévere. A ver, por acá tenemos Sí, a José, mientras... Un espíritu malo completamente no puede ser denominado como es esto. Como un demonio. Un demonio. Una conglomeración de ellos nunca puede llegar a ser un demonio. ¿Por qué? Porque un demonio como tal es un ángel caído. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, un ángel caído no es de la misma naturaleza humana. ¿Sí? Entonces, esta relación no puede haber. Lo que sí, un ser humano puede servir a un demonio buscando, como habían dicho, un alma débil. Alguien como es esto que no está en sus mejores momentos, que quizás afrontó una pérdida o algo. Eso es lo que hacen una alma maligna en servicio a un demonio. Pero un alma maligna nunca puede ser un demonio. Por esto es lo que te digo. Esto del cómo... Ahora que mencionaba
que mencionaba Vale esto. Alguna vez alguien envió este demonio a mi mamá y cuando yo habité la casa, ya casada con mis hijos, pues este demonio se enamoró de mí. Una vez esto que habla de los demonios que se enamoran de personas, me parece súper intrigante. De hecho, ya vamos a estar mencionando. Una vez fue donde el vidente, por todos los sueños y manifestaciones que tenía en la casa, y ella lo pudo ver. Tuve que hacer una limpieza y fue algo como un exorcismo. Gracias al ser superior nos libramos de esta energía y pues ahora teniendo conciencia de esta vibración es la que atrae a estos seres de los alimentos. Pues todo es energía. Chévere. Igual, ¿no? Igual como nos estaba contando acá, Vale, Joana nos dice que todo tiene que ver con esto de la energía. Sí, bastante de acuerdo con lo que decían. Las energías que sentimos es igual a los demonios. No. Deberíamos decir que nosotros, o sea, y ahí debo hablar igual con lo que estaba diciendo Vale. Nosotros estamos constituidos de energía y todo está constituido de energía, pero los demonios en este caso tendrían una identificación particular, serían algo absolutamente, de hecho como José lo ha manifestado, tendrían que ver como con esto de este otro estrato no humano. ¿Alguna vez? Sí, dime. Javi, justo lo que te estabas comentando, o sea, los demonios sí son muy completamente aparte. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, no se puede mezclar tanto esta situación. Te digo, y esto no es específicamente solo de la religión judeocristiana, ¿sí? Tú dentro de otras religiones vas a tener lo que son los demonios como tal, ¿sí? Tienes a Mamón, tienes, ¿cómo es esto? Varias denominaciones dentro de, por eso es que había leído una pregunta dentro del chat que decía que si solo los curas están capacitados para poder, ¿cómo es esto?, hacer exorcismos. Y no es estrictamente cierto, porque nosotros también tenemos los que son los chamanes y los curanderos. Y dentro de ellos, ¿cómo es esto? Hay la cierta, en el aspecto, ¿cómo es esto?, de creencia, se tiene que ellos tienen la autoridad suficiente como para protegerte e inclusive sacar una posible posesión demoníaca. Esto de los chamanes que manifiestas justo nos había llegado dentro del chat. Me decían que habían hecho un ritual con un chamán y que este chamán les había logrado liberar, que tenían un bebé que estaba a punto de morir y que no habían los médicos dado con ninguna clase de cura, hasta que le llevan a este chamán en el oriente y el chamán después de un ritual que dice que la señora me comentaba en el chat que duró una semana, el chamán logró curarle a este niño que había pasado enfermo durante casi 2 años. Claro, y por ejemplo, en los casos del chamán, el chamán es más creyente de lo que es de Ewa, que es un dios que proviene, ¿cómo es esto?, del agua, el cual dice la creencia en la cual él puede purificar y limpiar. Entonces, para los que nos estaban preguntando esto de las otras religiones, ¿no? O sea, dentro de todas las religiones y las formas de religiosidad, de hecho, debería decir, ha habido siempre representaciones del mal, y en este caso los demonios han estado como base de eso. No existe un libro de demonología en todas las religiones, pero sí existe representaciones de demonios. A ver, dice, anteriormente vivía en una media agua con mis papis y existían presencias extrañas, sonidos, llantos, pero no sé si eran demoníacas. Creo que la mente atrae mucho eso. Sí, yo podría decir que también dentro de lo que decía Vale, ¿no? Que podríamos tener alguna clase de pequeño trastorno o podríamos tener algún problema psicológicamente, pero no sé si específicamente podamos, o sea, no sé yo si es que en realidad podríamos comparar una posesión demoníaca con el hecho de tal vez tener visiones, porque yo creo que es mucho más físico, ¿no? Mucho más físico. Lo que les decía, dentro de esto del el tratado en el que nos hablaba Vale, una persona llega a tener la fuerza de un montón de personas, o sea, tiene una fuerza sobrehumana y es una de las identificaciones para poder decir que está poseída por un demonio. Entonces, tiene mucho que ver con esto. No sé si, José, tal vez sabes alguna anécdota de alguna posesión demoníaca.
Sí, la verdad que sí he tenido, ¿cómo es esto? La verdad, experiencias bastante cercanas, como decirlo, en mi familia. Este, Verás, hace un tiempo, bueno, te doy un contexto un poco más amplio. Mi abuela es de una tribu indígena en Colombia, es Huitoto. Por lo tanto, ella es la chamán y líder del grupo. Mi padre tenía una hermana como tal, en la cual era bastante complicada. Mi tía murió hace un par de años atrás. Y sí trae un poco de malos recuerdos y deja un mal sabor en la boca, ya que mi padre me contaba que cuando, ¿cómo es esto? Ellos eran bastante niños. Un día mi abuela llegó a la casa, llegó corriendo y muy asustada. La cosa es que los miró a ambos y solo cogió y regresó a ver a mi tía y le dijo, tú, ven aquí. A lo que ella se acercó, le puso, ¿cómo es esto? Un collar, el cual toda su vida lo mantuvo. Pero mi padre sabía decir que después de esta situación que tuvieron ellos en su casa, el comportamiento de mi tía cambió completamente. Ella empezaba a actuar de manera errática y empezaron a pasar cosas muy extrañas dentro de la casa. O sea, se empezaron a ver bastantes sombras y a caer bastantísimas cosas dentro de la casa. Por lo tanto, el ambiente se empezó a hacer muy insoportable. Ellos tuvieron que mudarse. E inclusive dicen, ¿cómo es esto? Que mi abuela tuvo que realizar el exorcismo ahí. Y, ¿cómo es esto? Todo se sentía un ambiente sumamente pesado. Inclusive mi tía empezó a gritar y colapsaba a momentos, inclusive botaba espuma por la boca y no se podía entender muy bien qué es lo que pasaba. Había médicos presentes en la sala y nadie sabía en realidad qué pasaba en ese instante, pues ella era solo recitando sus versos en su lengua nativa. Después de eso, mi tía jamás se recuperó, inclusive murió hace un par de años y la familia, el día de su entierro, no sé, normalmente en un entierro uno siente un frío, un escalofrío extraño, pero ese día estaba haciendo sol, estaba haciendo un sol abrasador y dentro de la sala había un frío el cual uno podía ver el vaho de la respiración. Esto que dices ahorita del sol me hizo acordar que dentro de esta historia que estábamos leyendo, una de las cosas que decían que pasaban, y les comento eso como un dato extra a esto de las posesiones de Juana de los Ángeles, que dicen que mientras los cuerpos estuvieran atados a las estacas antes de ser enfrentados a la hoguera, se les ponían en la parte de afuera de las plazas y esos días no llovía. Les comento eso. Esto que me dice José de que cuando le sepultaron era un día soleado. Dicen que cuando el cuerpo está poseído por un demonio, lo ponen al sol y no llovía. Era una de las pruebas que ellos tenían para confirmar que sí, que estaban poseídas por el diablo. Imagínense lo que es eso, porque si es que lo llevamos a la creencia en 1634, estaríamos diciendo que mientras haya posesos en las comarcas o localidades, no llueve. Eso perjudicaría directamente a la agricultura, si es que lo vemos desde un punto de vista objetivo. Entonces, claro, las personas les odiaban a estas posesas porque no permitían que llueva y por lo tanto no iban a tener alimentos. Por eso era que la gente apoyaba con tanto gozo, por así decirlo, con tanto ímpetu, el hecho de que fueran enfrentadas a la hoguera, ¿no? Dicen que a las 3 de la mañana se abre el portal del cielo y el del infierno, y que por eso a esa hora pasan un sinnúmero de cosas extrañas. Muchas personas coinciden que a esa hora vieron o vivieron aspectos paranormales. Incluso en las películas toman en cuenta esta hora. Vanessa Cueva nos dice esto de las 3 de la mañana. Hay algunos que, por ejemplo, yo dentro de amigos que me han comentado, dicen que las 12 de la noche, otros me han dicho esto de las 3 de la mañana también, como para comentar, para tomar una hora de referencia, ¿no? Pero esto que les comentaba del sol y de que no llueve mientras haya espíritus posesos, se me hizo interesante en la historia que nos comentaba José de su familiar. Les tengo más preguntas para seguirles desarrollando en torno a la conversación. Entonces,
voy con la de quienes tienen la capacidad de exorcizar para terminar un poquito con eso. Digo que fue algo como un exorcismo, pues el vidente sabía arameo, o esto de las personas que saben arameo, sánscrito, latín y demás lenguas antiguas. Estudió en Egipto y era una catalizadora de ángeles. Obviamente para contratarla, ella me aceptó y tuvo la visión exacta de mi casa y el estado de salud de mi hijo mayor. Por eso, a pesar de la gran incertidumbre, lo aceptamos. La reacción de mi madre fue, sí, no, es que hay mucho escepticismo frente a este tema, frente al vidente fue de furia y quería que ella salga. Empezó a hablar en lenguas estando toda la familia presente y solo pudimos ver cómo ella gritaba y se enfrentaba con la vidente. Joana Proaño nos está comentando una historia de posesión demoníaca súper fuerte. Javi, y lo que dice Joana es sumamente interesante porque eso pasa en la vida real, en realidad. Quien puede ver ángeles o puede ver demonios, da contigo. Esa persona da contigo y te busca. Te digo porque he tenido la oportunidad de trabajar en ciertas ocasiones con ese tipo de personas. Inclusive años atrás, ellos me usaban de cierta manera como medium, como te había explicado. Por eso conocía un poco del tema, como te dije. Entonces, estas personas en realidad siempre dan contigo. O sea, tú te acercas y ellos saben en realidad qué pasa. No sé si en verdad serán las vibras, será qué es lo que pasa, pero ellos saben lo que te está sucediendo y qué necesitas. Oye, y esto que dices de que eras medium, cuéntanos un poquito en qué consiste, qué sienten los mediums, cuál es como su labor. Déjame leer antes de eso a Jorge. Dale. Dice, a mi bisabuelito le siguió el diablo, él caminaba a su casa y él llevaba por otro camino y él les sacó de su casa e hizo mucho viento y tuvieron que salir. Cuando llegó a su casa, el demonio le pegó y le tenía la llaga de lo que le pegó y le llevaron a donde un cura y él con agua bendita le quitó. Esto nos cuenta Jorge Alberto Palacios. Hay muchas, saben que dentro de esto de las historias de Quito, de hecho ahora que me preguntaban esto de posesiones, hay muchas historias que me comentaban mis amigos acerca de posesiones demoníacas o de peleas con el diablo de sus abuelos. Decían, mi abuelo se peleó con el diablo. Y parecía ser un patrón común, o sea, de cada 10 personas capaz, unos 5 sí me decían, sí, mi abuelo también se peleó con el diablo. Y a mí me parecía una anécdota interesante. Entonces, ahí sigue Joana, fue muy intenso y mi hijo mayor lograba verlos. Esto de que los niños logren ver a los demonios me parece súper desconcertante. Desde antes no solo... Javi, la verdad es que, o sea, con respecto a los chamanes y curanderos, o sea, sí hay una explicación con eso, con lo de los medium, todo eso y los niños. ¿Ya? Entonces, sí hay una razón bastante fuerte, porque como citando un versículo de la Biblia como tal, dice, dejad que los niños se acerquen a mí, porque el reino de los cielos es de ellos. ¿Qué nos dice eso? El alma de un niño es pura, por lo tanto, él es capaz de ver entre planos en ciertas ocasiones. Por eso, un niño, en ciertas formas, es la forma más fácil de que un demonio pueda acceder a nuestro plano, al plano terrenal. ¿Sí? Entonces, tenemos este tipo de relación como te dije, de los medium, por lo general son los niños. O sea, la persona que es más pura tiende a permitir estos pasos a veces. Por eso es que algunos, no sé, por favor ayúdenme confirmándome en los comentarios, cuando eran niños, a veces ellos estaban caminando y regresaban a ver de reojo y veían sombras. No sé si a ti te pasó, Javi. Sí, alguna vez me pasó. O sea, yo siempre he creído que como medio escéptico, o sea, digo, no, es el rabo del ojo que me está engañando y no he de haber visto nada, pero... Claro, uno dice que a veces es una mala pasada, pero te digo, o sea, el tanto tiempo relacionado con medios y todo eso, o sea, es la capacidad que tiene el alma y el espíritu de ver otros niveles de conciencia, por decirlo así. ¿Sabes que ahora que comentas de eso, me estaban comentando dentro de las historias que tenemos aquí en el chat, que lo que me decían es, todos podemos sentir demonios, todos podemos sentir esto, y yo decía, si hay personas que tienen una sensibilidad mucho más apta para sentir esto, para captar estas señales. Yo les digo con una de las anécdotas como del grupo de amigos,
En algún momento nos metimos a una casa, teníamos la costumbre de meternos a casas abandonadas cuando éramos chicos, y teníamos un amigo que era raro y él siempre decía que veía demonios y duendes y cosas así, y nadie le creía, ¿no? Nosotros nos reíamos. Hasta que una vez, estando metiéndonos a una de estas casas abandonadas, él nos dijo, no entre. Y nosotros, ¿pero por qué? Y él decía, no sé, pero en esa casa hay una energía densísima, no entren. Así. Entonces nosotros, como éramos camimportistas y mucho más escépticos y todo eso, entramos. ¿Qué pasó en esta casa? Que en esta casa se había suicidado una persona. Y como la casa estaba abandonada, claro, no había... Dime. Se colgó en Instagram. Me están Ah, diciendo ya. varios que ya se colgó en Instagram, porfa. Se colgó en Instagram, ya. Déjenme ver, le finalizo y le reinicio. Le continuamos en un momentito. A ver. Muy bien, vamos a poner esto ahí. Y ahí vamos. Ya vamos a continuar en Instagram para los que nos están siguiendo allá. El diablo es un ángel caído, solo gente de ángeles buenos, iglesias, solo puede sacar. A eso nos dice Matthew, ¿no? Nos dice que No en este caso ella cree... ¿Perdón? Lo que decía, que si solo comes esto, alguien de ángeles buenos puede sacar, ¿cómo es esto? Demonios. Al diablo, al demonio. Hola a todos otra vez, gracias por volver a sintonizarnos. Sigue nomás. No específicamente tiene que ser como si está alguien de ángeles buenos. Por ejemplo, alguien que puede ver ángeles también puede ver demonios. Entonces, puede ser como es esto una persona neutral. Alguien que no es ni que hace brujería, ni que tampoco es un sacerdote. La cosa es que tenga la conexión y sepa cómo llevar el proceso del exorcismo como tal. Porque el proceso del exorcismo, como en todo caso, requiere un procedimiento, ¿sí? Uh-huh. Entonces, y requiere también que el individuo que está haciendo esto tenga fuerza de carácter y fuerza espiritual como tal, y saber protegerse y cuidarse en esas situaciones. Porque, como alguna vez me comentó un muy amigo chamán, que cuando uno está exorcizando, lo que hace es abrir una puerta. Uno abre la puerta, como es esto, para que el demonio pueda salir, pero nada asegura que también algo pueda entrar. Entonces el medium o quien vaya a hacer el exorcismo tiene que estar muy seguro de que es un camino solo de ida, no de vuelta. Y esto no es particular solo a la región cristiana, sino se expande a muchos campos. De hecho, esto que dices de abrir puertas, ¿no? Yo aquí en el chat también me decía eso una persona y me decía, lo que tienes en realidad no es una sensibilidad mucho más amplia, sino un estado de conciencia más grande. Porque él me decía, no toda la gente puede percibir un sonido que sea más bajo qué sé yo, de los decibeles en vibración. Eso es lo mismo que hace una persona que siente las energías y los espíritus, me decía. Es una persona que ha entrenado su conciencia lo suficiente y se ha preparado lo suficiente para afrontar este tipo de, en este caso, este tipo de criaturas, ¿no? Este tipo de, no sé, cómo llamarlos, entes, este tipo de entes. Y claro, por un lado teníamos esto que Vale nos comentaba, que se usa este libro sagrado, este libro rojo. De hecho, para muchos el camino rojo dentro de eso, dentro de esta rama específicamente demonología, tiene que ver con el estudio de este libro y tiene que ver con el entrenamiento de la conciencia para enfrentarse a algo. Hay un relato interesante de un diario en México en donde una persona asesina a toda su familia y después de asesinarlos se arrodilla a llorar diciendo que un demonio lo poseyó y que, o sea, que no quería que le lleven preso. De hecho, él fue el que llamó a la policía, ¿no? Desconéctate, ya. Ok, decían, él fue el que llama a la policía y él mismo dice que le vengan a ver porque un demonio le poseyó y asesinó a toda su familia.
muchas personas dijeron que el problema era que tenía un trastorno, que era esquizofrenia, etcétera, 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 con todo esto, pero los que sí creían que era un demonio, le fueron a visitar en la cárcel, ¿no? Entonces tenemos este archivo de que dicen que le fueron a visitar en la cárcel. Esto pasó en el estado de Chihuahua. Este señor mata a toda su familia, estaba compuesta por 4 personas, mata a su madre, mata a sus 2 hijos y a su esposa. Entonces, en la cárcel le van a visitar muchos, y les cuento esto, que los que le visitan no son sacerdotes solamente, son exorcistas de profesión, que leía que en México hay algunos. Ya hay uno que de hecho se llama Asmodeo, que es un hombre que tiene 85 años, el día de hoy está vivo todavía en el estado de Chihuahua, y este señor se autodenomina exorcista. Él dice que se ha preparado toda su vida y ha estado en el Ecuador. Este hombre, les comento, ha hecho el ritual de ayahuasca y con un taita que es como bastante reconocido en el oriente ecuatoriano, y lo que decían era que él estaba intentando probar todas las medicinas sagradas de todos los países de América Latina. Ya es un señor bastante conocido, y él fue a visitarle a este hombre que había dicho que le poseyó. Se supone que dentro de lo que dijeron a la prensa, este hombre dijo que Leviatán le había poseído al hombre que había matado a toda su familia. Les comento eso. Y yo ahí, dice, yo estudié en el Colegio San Antonio de Pauda, que está cerrado, pero realmente pasaban cosas muy extrañas. Las internas jugaban mucho la Ouija. Ahorita que menciono esto de la Ouija, tenemos también algunas cosas sobre este juego, y el convento de San Diego escondía muchos misterios. Tenía una energía sumamente pesada. Un día el juego se le salió de las manos, corrió el rumor de que las internas estaba poseída. A ciencia cierta, nunca supimos qué pasó con el grupo de chicas, ya que fueron expulsadas del colegio. Este juego de la Ouija, ¿no? Que para muchos es el juego prohibido, el juego de abrir justo puertas, como decía bien José, esto de abrir puertas y no sabes qué te vas a encontrar. Yo leí un poquito dentro del archivo de este juego, de la Ouija, y había encontrado algunas particularidades que ya les comparto. O sea, primero, este juego en particular aparece en 1890, ¿no? Y dentro de eso, el juego es creado como en un inicio se supone que los efectos de radiestesia, por ejemplo, que hacen que la fichita de la tabla de Ouija se mueva a través del tablero, ya tienen una sensación. Para todos los que han jugado Ouija, también nos pueden comentar aquí. Yo sé que muchos de los que nos han estado comentando en el chat me han dicho que han jugado Ouija y no ha pasado nada, que han jugado Ouija y es una estafa, que solo era un truco para vender las tablas, pero también hay muchas anécdotas de personas que dicen que el juego ha servido para abrir puertas y entrar en contacto con espíritus, en este caso a veces demonios, ¿no? Si lo llevamos a la tradición, ha habido muchos rituales, ¿no? Dentro del mismo Halloween como festividad es una festividad centrada en este contacto con el más allá, contacto con el mundo de los muertos. Pero cuando aparece la Ouija, que es una época muy interesante porque era una época en donde los espiritistas y todo lo que tenía que ver con esto estaba muy en boga, aparece esta tabla como un juego, que ahora es de Hasbro por si acaso, es como uno de los juegos más populares del mundo, y es interesante que se vuelva un juego prohibido y un juego mediante el cual muchas familias adineradas de la época decían que sus hijos o parientes habían sido poseídos por demonios. Yo ahí no sé, José, si tú tal vez has tenido alguna clase de acercamiento con un ritual, no sé si específicamente la Ouija, pero tal vez con algún ritual que tenga que ver con algo demoníaco. De hecho, he tenido, como es esto, unos 3 acercamientos, el uno por la Ouija y 2, como es esto, mediante el uso de chamanes, por decirlo así. El de la Ouija, por decirlo así, es de los más débiles que hay, en verdad. O sea, no es como que se abra algo tan intenso, por decirlo así. Porque, como dices, o sea, ya es un juego popularizado. Entonces,
¿qué es lo que pasa en la Ouija? Si no hay un medium, alguien que sea capaz de entrar en comunicación con este mundo, no va a pasar nada. Simplemente va a ser entretenimiento y ya está. Ese es el inconveniente con la Ouija. Necesita que haya alguien en el cual sea, ¿cómo es esto? El cual sea una puerta por el cual puedan transitar. Porque ese es el principio como tal que tiene la Ouija, de que uno de los integrantes como tal va a ser el comunicador del demonio al que tú quieras contactar. De hecho, y en los casos con chamanes ha sido muchísimo más fuerte. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de alguien que tiene la capacidad de entrar y salir en ese mundo, tiene la capacidad de ver y de escuchar más allá de nosotros. Tiene una sensación extrasensorial, por decirlo así, de cierta manera. Entonces, sí, inclusive hemos estado en medio ritual y ha empezado a pasar que las velas empiezan a ondear de manera extraña. No es la llama tradicional que suele haber, sino se empiezan a alargar. Lo que sí voy a recomendar es que nunca se abandone la posición en la que se encuentra. Si es que alguien alguna vez ha hecho, ¿cómo es esto?, un ritual de este caso, por favor, confírmenlo. Pero siempre me han dicho que nunca debemos abandonar la posición ni cómo se inició. Como se inicia se debe terminar como tal, abriendo y cerrando la puerta, después de que ya has obtenido las respuestas que necesitabas. Bien importante eso también del qué rituales estamos haciendo, ¿no? Porque yo creo que por curiosidad mucha gente a veces dentro de su búsqueda realiza algún ritual del que no tiene conocimiento previo, del que no sabe. Yo siempre digo que, o sea, cuando uno lee libros sagrados, no sé si la Biblia, no sé si el Tanaj, no sé si el Corán, uno sí se entera de todas estas cosas de apariciones de demonios y de en algún momento, no sé si el demonio le tienta al profeta o le tienta a aquel que quiere hacer el bien, pero dentro de eso, en las búsquedas que las personas emprenden, a veces, claro, se pierde el hilo. De hecho, dentro de acá en el chat nos comentaba una persona acerca de su experiencia con ayahuasca, ¿no? Porque decía que en una época de su vida estuvo involucrado en una búsqueda de ayahuasca, en una búsqueda espiritual, y por ahí tuvo un accidente, y después de este accidente la mitad de su cuerpo se paralizó. Entonces nos comentaba eso, y yo lo primero que preguntaba era que quién le guió, que en dónde, que cómo fue. Y lo que nos comentaba era que lo hizo como de forma un poco improvisada con personas que tenían acceso a la planta, ¿no? A la planta de la anatema, tenían acceso a la planta, y esta persona lo hizo un poco de forma independiente. Entonces yo me ponía a pensar, y lo que decía era, tal vez sí deberíamos tener un poco más de cautela con eso, porque siento que para rituales sagrados en general, cualquiera que fuera el que queremos hacer, tenemos que tener conocimiento, y también tenemos que ser respetuosos con el hecho de que ese ritual tiene su propio mito, tiene sus propias memorias, justamente porque debe ser algo importante. Y creo que debemos tratarlo justo con el respeto que se merece cualquier ritual, ¿no? Porque yo creo que los rituales, en ese sentido, cualquier ritual sagrado de cualquier religión, deben ser llevados a cabo con mucho respeto, y no solo como con la aventura de buscar, ¿no? Que a veces es como la curiosidad sí nos instiga a eso. Les digo eso porque yo tengo muchos amigos que han a veces probado alguna planta sagrada, ya sea el San Pedro, ya sea la ayahuasca, y no siempre, claro, los encuentros espirituales de lo que han estado buscando ha sido agradable, a veces ha sido un poco. Nuestros taitas chamanes saben bien de esto porque pueden transitar los dos mundos y están preparados para curar el cuerpo y mente y alma con las plantas, y por eso es que en las tribus no hay esquizofrenia ni enfermedades mentales. Nos dice Joana Proaño que no hay esquizofrenia ni enfermedades mentales. Ellos saben que son energías que se pegan a las personas y que están débiles en su vibración. Y muy interesante esto que habla acerca de gente que tiene esta capacidad de clarividencia, y clarividencia que generalmente hasta acá quienes tienen estos dones tachados como locos o enfermos. Esto que dice que a veces se les tacha de locos o de enfermos, ¿no? Es cierto, porque de hecho si revisamos la historia, en muchas sociedades los videntes, los mediums, los guías espirituales eran vistos de formas bien respetuosas, más bien por las comunidades. Ahora yo creo que dentro de la ciencia nosotros a veces descartamos cosas.
Y yo siempre estoy como abierto a todo, ¿no? Siempre escucho más bien, y creo que sí es importante tener un poquito la postura de estar abierto a todo lo que puedas asimilar, ¿no? Porque también hay gente que tiene experiencias que tú capaz no llegas a tener nunca en la vida. A ver, dinos, ¿cuál es la diferencia entre el 31 de octubre y el 30 de abril? Matthew nos pregunta con el 31 de octubre, no sé si sea por la celebración del Día de los Muertos, supongo. Esta celebración que en algún punto llega a tener, yo creo que la diferencia era que en uno es la visita de los seres que se han ido al más allá, y en el otro, en abril, decían que más bien tenían la oportunidad de reunirse con ellos. De hecho, hay dentro de Europa va a haber un festejo en abril en el cual van a haber sacrificios de personas, ¿no? Se supone que estas personas voluntariamente entraban al sacrificio porque era una fecha para reunirte con tus seres queridos, con los seres que hayas perdido. Yo de lo poco que tengo de información había leído eso acerca de esta diferencia del 31 de octubre, que solo es como una visita de los muertos al mundo de los vivos, y del 30 de abril. Dime. Para lo del 31 también tienes, ¿cómo es esto? Un gran expositor, como es la fiesta de México. La voz del terror. Uh-huh. Porque, ¿cómo es esto? En el mito mexicano dice que el Día de los Muertos, el muerto va a visitar y come de la comida, ¿cómo es esto? Que se sirve. Por eso en las familias mexicanas lo que se hace es en Día de Muertos honrar la memoria del finado con la comida que más le gustaba y poniendo un altar con fotografías del ser ya fallecido, exhumado. Entonces, es un acercamiento bastante interesante hacia la muerte esto, porque estamos planteando una propuesta totalmente nueva. Y eso te digo a nivel de México. En Ecuador también tiene sus propias culturas. Por ejemplo, lo que es la colada morada y la guagua de pan. Claro, ¿no? O sea, y son tradiciones que vienen desde inclusive nuestros ancestros, antes de que la conquista y todo. Sí, o sea, yo ahí en la ritualidad que tenemos con la colada morada, para todos los que están de este lado, la colada morada me parece una de nuestras expresiones bien autóctonas, súper importantes, ¿no? Esto de que representemos a nuestros seres queridos que ya hemos perdido con las guaguas de pan. Las fiestas de brujas nos están diciendo por aquí. El 30 de abril, fiestas de Walpurgis. Ya, aquí nos están mandando también un poco de comentarios de eso. Pero sí, ¿no? Dentro de esto, para nosotros, por lo menos en nuestra cultura, sí tenemos este Día de Muertos, o este día en donde las puertas se abren para que nuestros seres queridos estén con nosotros. Hay mucha gente, yo he ido a muchos lugares en donde en las comunidades la gente sigue llevando guaguas de pan y colada morada para compartir en los cementerios, ¿no? Que eso me parece una costumbre súper interesante. Y bastante fuerte, la verdad. Si es que las puertas están abiertas, las puertas del más allá están abiertas, la gente hace esto. A ver, para no perdernos tanto, ¿qué tiene que ver? A ver, déjenme ver, una pregunta. ¿El color de las sombras que se ven representa algo? ¿A qué sombras te refieres? Las sombras de las que te hablaba, cuando ves de reojo, creería que habla Israel. Israel, porfa, confírmanos en otro mensaje si es que es de eso, para poder hablarte con un poco más de propiedad. ¿Sí, porfa? Muchas veces ven como jugando a alguien. Y ahora que dice esto Pablo Morales, que dice que los niños de 7 años pueden percibir espíritus. Hasta los 7 años, sí, dicen que hasta los 7 años conservas un poco de tu inocencia y por eso eres capaz de percibirles, ¿no? Sí, Javi, era justo por lo que te hablaba. Ah, sí es de eso, dice. Sí es de eso, dice. El color de la sombra. ¿Cómo es esto? Depende de tu nivel de capacidad de ver a otro plano, por decirlo así. Porque no es lo mismo alguien que ha experimentado y ha desarrollado su instinto a alguien que solo ve directamente. Porque el ojo humano no está capacitado como tal para ver cosas extrasensoriales, ¿sí? Entonces es prácticamente como un entrenamiento que requiere. Esto ya estamos hablando fuera de la religión católica y cristiana, ¿no? Esto no pasa dentro de estos cultos. Dentro de los cultos solo pasa de la cristiana, por ejemplo, que el individuo presenta comportamiento errático y anormal con respecto a su cotidianidad.
Eso sería, como es esto, la respuesta. Ahora que mencionan esto de la capacidad de percibir, nos llega justo con esta pregunta que dice, ¿cuáles son las marcas que deja una posesión demoníaca? ¿Y es posible que un demonio te visite mientras duermes y no te haga nada? ¿O hay alguna marca que deja? Esa pregunta nos decían mediante el chat. Ya, la primera es, dinos, José. Ya, a ver, voy yo. Es interesante lo que dice ella. Hay la posibilidad de que un demonio te visite mientras duerme. Hay que aclarar esto. Primero, un demonio es un ángel caído como tal. ¿Y por qué recalco esta idea que ya la propuse hace un momento? Porque al ser ángeles caídos, ellos también tienen la posibilidad de entrar en nuestro plano. Ellos también tienen la posibilidad de interactuar con nuestro medio. ¿Sí? Es parte de su naturaleza como tal. Entonces, sí, ellos pueden visitar, que es muy poco común ya que ellos pasan en su plano con sus ocupaciones distintivas que tienen los demonios. Entonces, es muy poco probable que un demonio te vaya a visitar como tal. ¿Qué marcas deja un demonio? También decía. Un demonio como tal, después de una posesión, lo máximo que puede, depende del exorcista como tal, porque puede haber el caso en el cual se reincida como tal, que puede haber una reposesión, por decirlo así, de cierta manera, de que el exorcista no haya hecho bien la forma y no haya cerrado la puerta, como te había explicado, Javi. O sea, si no se cierra la puerta, puede haber una reposesión y va a ser como si nunca hubiera hecho el exorcismo. Ese es el inconveniente cuando un demonio posee un cuerpo, porque abre la posibilidad de que el cuerpo vuelva a ser poseído. La única marca que deja es una marca espiritual como tal, ¿sí? Y esa marca permite que seas poseído en otras ocasiones. Mira que aquí María Elena Ramírez dice que a ella en algún punto, en el chat nos está comentando que en algún punto le visitó un demonio y que sí dejó una marca, que ella tiene hasta el día de hoy una especie de quemadura en su muñeca. A ver, podría ser, dado el caso, de que sea un demonio mayor, porque un demonio menor no puede hacer eso. Y ya entramos a jerarquías como es esto divinas, porque tenemos como es esto el rey del infierno, príncipes y reyes de infierno, y también tenemos los que son demonios menores. Entonces, no podría decirte a ciencia cierta qué demonio sería, pero sí podría ser un demonio mayor. Justo lo que comentaba, ¿no? Porque en esto de la posesión en Chihuahua, en México, dice que Leviatán, justo por ser uno de los como súper altos en la jerarquía demoníaca, había ocasionado estos asesinatos. Estamos hablando de Alberto nos dice, un demonio se puede aparecer cara a cara contigo. De hecho, esta pregunta que acaba de hacernos Jorge Alberto se concentra con la otra que me decían, ¿uno puede salir vivo después de un encuentro con un demonio? Y yo ahí no sé si quieres opinar al respecto o... La verdad sí te tengo como es esto, o sea, cara a cara en el plano físico no puede mostrarse. Un demonio no tiene un cuerpo como tal para poder mostrarte enfrente tuyo. Lo que sí puede usar como es esto son lo que son espejos, lo que son reflejos, más tú directamente en el plano carnal no puedes verlos. Esto de los espejos que dices ahora me recuerda mucho a Constantine, de hecho a mí me encanta esa película, y hecho, ahora que lo manifiestas, esta película, ¿no? Que aún no... de un chamán, de hecho, es como que decir la forma ficticia en que un chamán opera. Porque utiliza bastantes recursos que se utilizan como es esto en la cotidianidad, lo que es el agua, lo que es como es esto espejos, lo que son velas, lo que son textos sagrados, se utiliza bastantísimo en la cotidianidad y en la hora de que se tiene una posesión. Esto de los chamanes, que para muchos es como cómo me convierto, de hecho eso me preguntaban, uno sigue un entrenamiento para enfrentarse a un demonio, y sí, no, los chamanes tienen un recorrido de una vida entera preparándose dentro de su mundo espiritual. Yo siempre los comparo, o sea, siempre ha habido chamanes en la historia de la humanidad, siempre ha habido el curandero, aquel que las personas recurren para pedir consejo, para pedir ayuda, el que puede curar todo. Y cómo se entrena, o sea, estas personas que están
durante toda su vida, como bien decías, en entrenamiento con los 4 elementos, con el agua, con la tierra, con el fuego, con el aire. No sé si es que podría compararles con estos retiros espirituales que a veces se hacen en medio de los Alpes suizos, de estas personas que van semidesnudas a hacer meditación o oración a los Alpes, y uno dice, ¿cómo no mueren congelados? Claro, Javi, o sea, lo que tú me dices es una preparación completamente física y que requiere, como es esto, una estabilidad mental bastante fuerte, ¿ya? Un chamán nace con características para hacerlo. Cualquiera no puede ser un chamán, cualquiera no puede acceder, como es esto, a tener visualizaciones de otros planos, por decirlo así. Uno tiene que estar, uno nace, por decirlo, con esa carga, por decirlo así. No es algo que se pueda heredar, no es algo que se le atribuye o que se asigna, no es como cuando como un cura, como un sacerdote, el cual él recibe la autoridad. Para un chamán tiene que nacer con eso. Un chamán nace. Muy bien. Con los que nos preguntaban acá, a ver, dice, según la etapa preoperacional de los 2 a los 7 años del niño es capaz de formar imágenes mentales que le llevan a desarrollar el lenguaje oral y escrito. También desarrolla su capacidad espacial, la creatividad, la imaginación, la memoria histórica, poniendo en palabras sus recuerdos. Esto nos dice Lore, capaz de formar imágenes mentales. Yo también creo que siempre dentro de nuestra infancia sí vamos a tener como cosas, no sé si misteriosas. Yo sí podría decir que, no sé, yo en mi infancia sí tuve un mundo que estaba mucho más. Saben que aquí acaba de reventar algo, romperse algo y no sé qué fue. Y sí, no sé qué fue, pero bueno. Entonces decía que sí, hemos tenido experiencias a veces de niños que de hecho muchos me preguntaban si los demonios te visitan en la noche cuando eres niño porque eres más frágil. Entonces, yo no sé, yo de niño sí puedo decir que tenía un montón de pesadillas todos los días, montones de pesadillas, y ahora no puedo decir lo mismo, pero no sé si eso que tenga que ver con la fragilidad que uno tiene, con la inocencia que uno tiene. Hubo una época en que junto a mi esposo vimos muchas películas de terror y escuchábamos rock pesado. Luego sentíamos un aire pesado y empezamos a ver sombras. No sé qué referentes atraen esas presencias malignas, dice aquí. ¿Qué referentes atraen presencias malignas? Ahí les comento uno de los archivos que había leído con esto de personas que habían asesinado y que decían que estaban siendo influenciadas o poseídas por demonios. Había un hombre que decía que él estuvo trabajando durante un tiempo junto a un cementerio y en alguna oportunidad llegó a ver cómo se robaban un cadáver. Entonces este hombre, después de haber visto eso, empezó a tener presencias extrañas en su vida. O sea, él vio cómo se robaron un cadáver, el que trabajaba como de madrugada junto a un cementerio. Entonces, yo no sé qué influencias podríamos tener para que luego presencias malignas nos persigan, pero yo creo que siempre que nosotros, por lo menos yo dentro de mi opinión digo, siempre que nosotros seamos respetuosos con aquello que desconocemos, no sé, no siento que te pueda pasar nada. ¿Tú qué opinas de ahí, José? Yo no estoy tan, porque yo he visto un montón de películas de terror también, pero no sé si es que en algún punto me haya afectado. O sea, tratemos de ser, en este caso sí, como es esto, tratemos de ser un poco científicos en este aspecto, ya que he tomado tanto como es esto, la parte de creencias espiritual, también tomemos un poco la parte física. Uno también tiende a veces a tener lo que son aspectos mentales en los cuales uno tiende a repetir lo que uno está viendo o tiende a sentir. Entonces son condiciones mentales que a uno lo obligan o que prácticamente uno está provocando. Entonces no podría como tal ser, como es esto, una aproximación al demonio como tal o al diablo o cosas así. Como te digo, esto es más depende del tipo de individuo. No es algo plenamente, como es esto, centrado en un solo factor. Uh-huh. Sí, creo también. Un día soñé que tenía una lucha con un ser muy grande. Al rato de despertar me dolía mi brazo derecho. Me levanté la manga y tenía marcas de rasguños. Dice Vanessa Cueva, nos comenta esto de marcas de rasguños.
Esto cuando muchos psicólogos o psiquiatras lo analizan, siempre dicen que uno mientras está dormido a veces puede tener esta parálisis del sueño justo para no hacerse daño, ¿no? Pero que a veces no es tan efectiva y por ahí alguien sí termina haciéndose daño. Yo no he tenido, por ejemplo, parálisis del sueño y ahí debo decirles que yo tal vez estoy perdiendo en esto de los pesadillas y parálisis del sueño. No he tenido hace muchísimos años pesadillas ni nada por el estilo, pero de niño era muy desesperante toda esta sensación de que venga siempre como una mano terrible y se pose en el vientre, te aplaste, te deje sin aire y no puedas moverte. A veces verle la cara, tenía como cara de una bruja, recuerdo. Y dentro de estas memorias que guardo y que a veces me sirven montones para recrear algún espacio dentro de mi trabajo, dentro de lo que hacemos, yo creo que es muy interesante que nosotros tomemos en cuenta esto del mundo de los sueños y cómo se vinculan con la realidad. Hasta qué punto nuestro cerebro sí nos está jugando tal vez y hasta qué punto sí podríamos tener contacto con algo que no conocemos. ¿Tú qué opinas, José? La verdad, tomas un punto bastante interesante con lo que es los sueños, Javi, porque los sueños es una forma en la cual los chamanes o algunos medios se comunican y ayudan, como es esto, a ver qué es lo que está pasando en el plano mental y en el plano espiritual como tal. O sea, el sueño como tal es una herramienta muy, muy fuerte, tanto que puede llegar a expresarse en el plano material. Esto, mira, justo de lo que decimos ahorita, tal vez de manifestarse de plano material, algo que esté del otro lado, lo que manifiesta aquí Pablo Morales, dice que ha oído la voz de su hermana en la casa cuando está la posibilidad de un demonio pertenezca a este mundo. Mira, yo creo que, por ejemplo, Pablo, yo he escuchado a muchos chamanes y a muchas personas hablar de esto y lo que siempre te dicen es que si es que son familiares, si es que hay alguna especie como de alma en pena o algo así en una casa, es bueno que hagas una oración, que si puedes le armes un pequeño altar o pidas por esa persona, ser querido al que has perdido y se está manifestando ahora de esa manera. Y en realidad si es demoníaco no sabría decirte, porque estamos viendo ahora, de hecho, con lo que les estoy leyendo, estas manifestaciones demoníacas más bien se dan de formas súper violentas. O sea, les digo que hay asesinatos a los cuales se les atribuye posesiones demoníacas. En muchos países, aquí en Ecuador también, de hecho, tengo uno aquí en Guayaquil. En Sauces, una mujer dice que fue poseída por un demonio y terminó cortándose el vientre. Para los que también estaban preguntándonos acerca de posesiones de aquí. Y esta mujer no muere, ¿no? No muere y por eso es que logran salvarle y ella afirma que un demonio la poseyó. Dicen que dentro de esta misma noticia leía y ella decía que era porque ella era cruel y mala, que ella sentía que mató a su hermana. Ella se sentía muy culpable por algo, o sea, que ella tenía algo enfermo dentro. Eso yo entendía dentro de este relato que les estoy comentando en Sauces, en Guayaquil. Esta mujer se sentía culpable y decía que este demonio le posee para que ella se castigue por haberle hecho eso a su hermana fallecida. ¿Qué demonios son los más mencionados en los exorcismos? Voy a mencionarles un poco de la lista que tenía aquí. De los demonios de los que más se habla en los exorcismos son Asmodeo, Zabulón, Isacarón, Astarot, Gresil, Amant, Leviatán, Behemoth, Beyer, Lasas, Celso, Agaos, Sedom, Alex, Naftalim, Cham, Uriel y Achas. Este último, Achas, dicen que es uno de los más juguetones, de hecho, dentro de los exorcismos. Hay una, en las películas que hemos mencionado, de hecho, siempre les mencionan y les atribuyen a un demonio en específico la posesión. Yo ahí no sabría decirles cómo identificarles, pero a ver, José, dale. La verdad es que me parece como es esto bastante, no sé, trillado sería la palabra, que usas en ciertas ocasiones el mismo, o sea, te refieres al mismo demonio en diferentes religiones. Ajá, sí. O sea, estás hablando del diablo o Lucifer como tal. ¿Y qué es lo que pasa? Es que es como lo que pasa con un ángel. Cuando uno habla hacia Dios, uno en realidad lo que
en realidad a quien está hablando es un ángel que lleva las plegarias. Cuando uno está realizando un exorcismo, el mencionar el nombre de Lucifer a un demonio de menor jerarquía es prácticamente hacer una reprimenda a sus acciones, porque ellos no están autorizados en realidad a relacionar con nosotros. O sea, nadie del ser como del underworld, por decirlo así, o del inframundo, del infierno, está en realidad autorizado a relacionarse con nosotros. Entonces es una reprimenda el mencionar el nombre de Satanás o Lucifer. Esto que mencionas del cómo funcionan esas jerarquías, y más bien, mira, yo dentro de eso, la verdad no tengo muchos datos de eso, pero lo que sí había encontrado es que en una ocasión una mujer fue exorcizada y ella dijo que la iban a matar. Les comento un poquito, esta mujer se quería suicidar y cuando ya fue rescatada y todo, ella comentó que estaba poseída y que a su lado llegaron dos entes malignos. Uno le decía que se lance y el otro no habló con ella directamente, sino que le habló al demonio que le dijo que se lance. Y él le dijo que no tiene la potestad para hacer que una mujer muera. Entonces, les digo eso porque a la larga la mujer no se lanza, o sea, logran rescatarle, pero cuando ella hablaba acerca de esta posesión, decía que es como que, imagínense eso, como si tuviéramos un demonio menor y un demonio mayor, y el demonio mayor le reprime, le habla al menor porque él no tiene la potestad para hacer que una mujer muera. Entonces, les comento esto como un dato particular dentro de lo que había leído en esto de posesiones. A ver, veamos qué preguntas nos hacen falta responder dentro de lo que nos habían estado comentando en el chat. Rituales de invocación demoníaca. Yo ahí les diría que dentro de lo poco que investigaba, oraciones, ayunas, sacrificios, nos dice. Sí, justo les iba a decir eso, que cuando había leído rituales que las personas hacen para invocación, me encontraba con que los rituales son muy similares a lo que haríamos para invocar a Dios. O sea, a veces son sacrificios, a veces son ayunos durante mucho tiempo. De hecho, muchos dicen que en el libro de los cátaros ya hay una historia en donde una persona ayuna para tener contacto con el diablo en un desierto. No debemos olvidar que estos seres tienen la misma naturaleza que un ángel. Uh-huh. Sí, tienen la misma naturaleza que Dios, porque Dios crea a los ángeles, en los escritos bíblicos está, Dios crea a los ángeles como tal, y después Lucifer encabeza una rebelión, y él cae con sus ángeles. Entonces, en realidad estamos hablando de seres con la misma naturaleza, solo en diferentes niveles, por decirlo así. Sí, no, eso les comento con los rituales que me preguntaban y dice, ¿puede un demonio aparecer por causa de búsquedas espirituales o indebidas o irrespetuosas? Me preguntaban. Esto me preguntaba Marco Crespo y él manifestaba esto, ¿no? Porque él decía que alguna vez hizo una búsqueda con velas y que sacrificó un animalito o algo así y él me preguntaba, ¿puede un demonio aparecer? Porque él dice que nunca pasó nada. Yo más bien lo que le comentaba es, le decía qué pena del animalito sacrificarle, porque sí se dan cuenta, por eso yo decía, tal vez sí deberíamos ser muy respetuosos con los rituales, porque imagínense lo que es sacrificar un animalito por hacer invocación o por seguir algún libro en este caso. Yo creo que ahí, nada, tener mucho cuidado con esto y no hacerles daño en realidad a ningún ser vivo, no siento que se le deba hacer daño, pero en función a rituales... Es la manera más eficiente en realidad de hacer un llamado eso, de tratar de comunicarte con un demonio, el hacer un sacrificio. A pesar de que ellos les llama bastante la atención la sangre y la violencia, es la manera menos adecuada de poder acercarte a un ser de este tipo. Uh-huh. O sea, no es tan segura que tú después de realizar un acto sanguinario tengas un demonio. Muchos me preguntaban qué tienen que ver los gatos con los rituales satánicos, justo por este mensaje que había leído, y yo recordaba, perdón que les comente la película que a mí me encanta, pero en esta de Constantine, en algún punto él mete los pies en el agua
tiene al gato, y claro, el gato de alguna forma es el que le ayuda en el portal para entrar a este mundo, al infierno. Y a mí me decían, claro, este chico que había sacrificado a este gatito, igual me decía que él lo había leído en un libro de magia negra. Entonces yo decía que tiene que ver con los gatos, o sea, los gatos que tienen que ver con esto. Como datos históricos puedo comentarles que los gatos ya han tenido una postura, un sitial dentro de los dioses y demonios dentro de la antigüedad. O sea, en Egipto ya son el dios Bastet, ya aparece, es el dios gato, y este dios en algún punto se va a convertir en una especie como de maldición. En cambio, los persas les odiaban a los gatos, y de hecho en algún punto cuando están en las guerras entre Egipto y Grecia, van a sacrificar un montón de gatos, ¿no? Entonces, vamos a ver que este gato, este animal es tomado con mucho misterio por muchas culturas, y para los que tengan datos acerca de lo que estoy diciendo también pueden comentarnos. Este animalito, el gato, por tener los ojos que tiene, que yo creo que de por sí son interesantes de ver cómo reaccionan a la luz y todo lo demás, han sido vinculados con este acercamiento hacia los demonios. Eso les comento acerca de este animalito que me preguntaban. Eso es lo que yo he podido investigar dentro del ritual con este animalito, con el gato. ¿Qué demonios son más? Ahí eso ya. Listo. Muy bien. No sé si tal vez tendrán otra pregunta. Tenemos. Ya. Muy bien. Entonces, si nos comentan algo más, porque tenemos ya unos 15 minutitos antes de cerrar. Ha sido un placer acompañarles. Quería decirles que estoy en compañía de los Tres Monjes, por si acaso. Es nuestra cerveza oficial del terror, y en este caso de este tema particular. Los Tres Monjes nos habían dicho que ellos tienen su propio ritual para la creación de la cerveza. Así que les invitamos a que también prueben lo rica que está la cerveza Los Tres Monjes. No sé si tenemos también por acá. Yo creo que por acá Vale también nos andaba acompañando, solo que yo como en varios libros de antropología se comenta que los dioses de una civilización que han sido conquistada posteriormente se convierten en los demonios de las civilizaciones conquistantes. Sí, ¿no? Cintia Carolina nos dice esto. Sí, de hecho, los nombres que acabé de mencionar, Astaroth, Gresil, o sea, en algún punto fueron vistos como dioses, y luego, pues, la civilización conquistante, en este caso los romanos, ya fueron determinando esos nombres para sus demonios. ¿Y qué tan preparados? Prueba para eso podrías tener los diferentes nombres de Lucifer. Una prueba como eso podría ser tranquilamente el caso de Lucifer, que en otros aspectos, en otras culturas pudo haber sido considerado un ángel o un dios, y ahora es considerado, como es esto, un demonio. Por eso también toca tener bastante cuidado cuando se refiere uno a un demonio como tal, porque en realidad uno puede estar citando un ángel y no un demonio. Sí, no, en realidad yo creo que, o sea, yo pienso que eso siempre me ha parecido bien intrigante, que de hecho los dioses de las culturas más antiguas siempre fueron ya a futuro convertidos en demonios. No sé si eso le pasó también a Cernunnos, que es el personaje que en algún punto nos cuenta estas historias y en el que nos habíamos basado para la historia esta de las endemoniadas de Lodum, que nosotros decíamos Cernunnos es este dios nórdico que tiene que ver con la naturaleza, que es el creador como de toda la vida en natural, animales, plantas, y de pronto lo encontramos nuevamente como imagen en la cultura cristiana, como Furfur, ¿no? Como un demonio. Hay muchísimos ejemplos de esto, y de hecho nosotros hemos estado investigando. Si es que llegamos a tener una segunda entrega de esto, veamos cómo surge, pero vamos a ir viendo cómo esto ha ido formulándose, ¿no? Ahí creo, miren, no podíamos despedirnos sin la presentación del tráiler de El Exorcista, una película que cambió la forma de hacer terror, diría yo, y es genial que nos hayan puesto el tráiler de esta película.
Yo recuerdo que era niño cuando la vi y yo me asusté un montón. ¿Qué tan preparado se debe estar para el exorcismo? Justo lo que mencionábamos antes, ¿no? Que el camino más bien de estas personas que se van a dedicar tal vez a tener contacto con el más allá, o sea, es un estado de conciencia mucho más grande, es un entrenamiento como de su energía, deben ser personas que sean, que tengan una preparación de alguna forma. De hecho, José nos había manifestado, para quien nos dijo esto de qué preparación se debe tener, él nos había dicho que los chamanes son personas que nacen, ¿no? Nacen con las capacidades para poder realizar o tener este contacto con el mundo del más allá, con otros planos, por así decirlo. Yo ahí no sé, yo ahí les diría que yo dentro de estas doctrinas he visto que sobre todo son personas que han sacrificado muchas cosas en su vida. De hecho, si es que vemos la misma película de Constantine, vemos que es la historia de este hombre que tiene una vida que en algún punto hasta se ríe de que el diablo le esté llevando al infierno. Es este hombre que parece que no tiene el peso que nosotros tendríamos, ¿no? Que tiene un talante súper fuerte. Y a lo que se enfrenta y lo que él es capaz de ver, capaz no pueden ver otras personas, pero es, o sea, brutal. Yo creo que esa película da un muy buen retrato del sacrificio tal vez que una persona que esté vinculada con esta clase de temas debe llevar, que siempre he sentido mucho respeto por las personas que en verdad se dedican a alguna clase. Yo en este caso, con los chamanes y con las personas que se dedican a ayudar a personas, tengo mucho respeto porque digo, a la larga son personas a las que recurrirías porque no tienes ninguna otra forma de salvar o de ayudar a tu ser querido, digamos que está siendo afectado. Les digo eso después de que leí esta historia también de este niño, ¿no? Este niño que había estado enfermo, los padres no encontraban la cura hasta que lo llevan a donde un chamán y este chamán al fin logra curar a su hijo. Eso se me hizo muy, muy impactante. Eso para todo, creo yo, dentro de los rituales, personas muy, muy sacrificadas que han estudiado mucho, que se han preparado mucho para hacer esta clase de rituales, ¿no? Que yo, la verdad, yo sí, dentro de mi vida, capaz tengo un lado que es un poco escéptico y el otro lado que, como les digo, siempre está abierto a escuchar las experiencias de las otras personas, que siempre son enriquecedoras, más bien. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias, José, por acompañarnos. Los perritos pueden detectar las presencias, nos dice Dani Mencías. A mí me han dicho montones de veces de eso, y de hecho por eso ponía este ejemplo de los perritos dentro de... De hecho, una de las memorias, déjenme buscarla para leerles, aquí, ya. Una de las memorias que teníamos era justo esa de un señor que dice que él salió una vez con su perro, y su perro empezó a aullarle a algo que él no veía. Entonces, él dice que empezó a correr. Entonces, imagínense lo que es eso. Sales con tu perrito a caminar en la noche y de pronto el perro se pausa como si viera a alguien y se pone a aullar. Entonces, este hombre se asustó montones. Dicen a veces que los animalitos tienen la capacidad de sentir estas presencias o de ver estas presencias que no sabemos en realidad, pero sí, yo también creo que los animalitos tienen una sensibilidad bien particular. Nosotros vivíamos con un gato que igual solía reaccionar a cosas que no existían, y yo no sé si los gatos puedan tener esquizofrenia, para los que me puedan ayudar ahí con algún dato de veterinario, pero ese gato en particular parecía que siempre veía cosas que nosotros no veíamos, y se asustaba. De hecho, Javi, inclusive cuando un medium no puede, como es esto, ver, procede a usar animales, que es la práctica más cruel que puede haber, porque está prácticamente obligando al animal a hacer esto, pero se usa animal en el caso de que no sea posible ver o contactar. Y los animalitos tienen una característica sagrada, ¿no? Sí, los animales tienen una connotación bastante sagrada en lo que es en estos rituales, porque representan el paso que muchas veces nosotros no podemos cruzar. Ellos, por ejemplo, en la cultura mexicana tenemos a los perros que son la guía en el río de los muertos. ¿Cómo es esto? Tenemos a los gatos, como tú presentaste, ¿cómo es esto? En la cultura egipcia. No, y en la cultura egipcia también están los perros. Tienen al dios Anubis, que es el encargado, de hecho, de transportar a los vivos al mundo de los muertos, ¿no? Yo siempre digo que esas representaciones sagradas que hay dentro de las culturas, o sea, ellos tenían eso. De hecho, en sus templos consta
por eso siempre el faraón está junto a un gato, junto a un perro, por eso hay algunos faraones que tienen cabeza de lobo, cabeza de chacal. Claro, es muy claro. interesante cómo se vinculaban con los Lo más animales. interesante de eso también es que, por ejemplo, en el mito mexicano estamos hablando del otro lado del planeta, los perros son quienes nos guían a pasar el río de la muerte. Y del otro lado, en el extremo de los egipcios, tenemos, ¿cómo es esto? Anubis, quien es quien decide si entras o no al... Ah, se me fue el nombre del reino egipcio. El inframundo, dices. Sí, yo Ajá. también tenía el nombre. Cuando las personas leen a veces, de hecho, el Necronomicon, por eso se ponen muy interesadas en los perros y en el cómo los perros han llegado a tener ese carácter particular de ser los transportadores al mundo de los muertos. Yo les diría que también tiene que ver con los vínculos, ¿no? Porque a los animalitos sí se les llega a querer montones, y yo sí he conocido perritos que han ido y aúllan el día de la muerte o el fallecimiento de alguien, o que han encontrado el cadáver de alguien y aúllan y lloran. O sea, a veces excavan 3 días o 15 días antes de la muerte de alguien, saben estar excavando afuera en los patios. Sí, o sea, tienen su propio ritual los animalitos. En eso sí yo también estoy 100% de acuerdo, porque también vi a mi perro sufrir montones cuando un familiar murió. Entonces, eso por comentarles del día de hoy. Ha estado José con nosotros, estuvo Vale Ponguillo, estuvo también comentándonos. Muchísimas gracias por participar. Hoy tuvimos este primer encuentro de posesiones demoníacas y estamos súper emocionados. Sí, teníamos que mencionarles la travesía que tenemos para ustedes en Tertulia y Misterio. Vamos a tener esta travesía que ya nos van a poner el post, y dentro de esta travesía vamos a ver cosas bien interesantes. O sea, va a haber, si nosotros antes con el público que nos acompañaba en los tours habíamos tenido cosas terroríficas, imagínense ahora que no tenemos la censura de que tal vez alguien puede estar en contacto con el peligro o con el misterio de forma tan directa o tan cruda. Ahora con la travesía no vamos a tener esa censura. Tenemos una visita bien interesante. De hecho, yo estoy también un poco nervioso por los lugares a donde vamos a ir. Así que les invitamos a que se inscriban, adquieran sus boletos. Van a estar, creo, en buenplan.com, si no estoy mal. Si no me corrigen ahí, producción. Vamos a estar en Buen Plan y nada, ¿no? Les invito, va a haber, o sea, tenemos un conjunto de sorpresas para esa travesía. Ojalá puedan acompañarnos igual amigos, conocidos, personas que puedan degustar del misterio y del terror que vamos a tener ahí. Así que inscríbanse, apúntense, compren, adquieran sus boletas cuando ya salgan en travesía. Chévere. Entonces, nada, estamos con el auspicio igual de 3 monjes, estamos con el auspicio de Abadía el día de hoy también. Javi, el día miércoles tenemos programa con Josefina de la Morgue. Ahí el día miércoles está Josefina de la Morgue con nosotros, les invitamos también. Sí, es una maruja, es su invitada especial, qué chévere. Josefina de la Morgue está con una maruja. Así que nada, para que nos sigan sintonizando, para que sigan pendientes, vamos a tener más temas. Escríbanos todas las curiosidades que tengan, los temas que quisieran que tratemos acá, Tertulia y Misterio, producción@gmail.com. Vamos a estar leyendo todas sus dudas, y de hecho nosotros armamos los programas en torno a sus curiosidades, así que usen el chat, usen el mail, usen las redes sociales que tenemos. Porque a la larga ustedes van a hacer los programas futuros, ustedes nos dan los temas. Gracias por estarnos sintonizando. Me ha pasado volando el tiempo, hemos dicho tantas cosas y he pasado tantos accidentes también aquí, pero bueno, hemos estado súper felices y contentos de acompañarles esta noche. Gracias, ya les decía José, la Vale, gracias a Landry que estuvo en la producción. Ella estuvo organizando todo desde atrás de la pantalla, así que muchas gracias por estar ahí. Y no sé si tenemos algo pendiente, algo que se nos haya ido. Tú me ponías, André, producción, algo ahí que tal vez se me haya olvidado. ¿No? ¿Estamos claros? Entonces, muchísimas gracias a todos. Y ya nos veremos en una futura transmisión en Tertulia y Misterio.
Que nos, sí. Landre me deja su frase más clásica. Ya, si les gustó este programa, recomiéndennos con sus amigos. Si no les gustó, recomiéndennos con sus enemigos, pero recomiéndennos. No vamos a tener solo este tema. De hecho, nosotros siempre que tomamos un tema, no lo tomamos igual de una sola perspectiva. Siempre estamos mirando todas las aristas que pueda tener. De hecho, gracias a la Vale, muchísimas gracias, Vale, si nos estás viendo todavía por ahí, porque ya también nos estaba comentando el entorno psicológico, todo este contexto histórico del cómo este libro, de cómo puede haber un libro de demonología específico para los exorcismos. Y no, a nosotros nos parece súper interesantes estos temas, así que vamos a seguir tomándolos, no se preocupen. Entonces recomiéndennos y también recomiéndennos temas, porque para nosotros es muy importante eso, como les decía, ustedes hacen los programas futuros. ¿Qué más les contaré? Yo no he hecho un exorcismo últimamente, pero ya me voy a preparar para ver si en algún momento le exorcizo a mi gato, aunque sea. Ahí estaremos preparados por eso. Listo, muchísimas gracias entonces, y no sé si es que hay algo que se me esté quedando, André, por si acaso corrígeme. Vuelvo a hacerles la invitación a nuestra cerveza auspiciante, que es Los Tres Monjes. Es súper rica, viene en negra, viene en rubia y roja para los amantes de la cerveza, la buena cerveza, en este caso producto ecuatoriano. Vayan y pueden conseguirla. Dicen, no, ya está todito, ya. Sí, síganos en todas las redes sociales. Sigan a nuestros auspiciantes, Los Tres Monjes, la Abadía. Muchas gracias por todo y nos veremos en una próxima transmisión. Nos despedimos. Gracias, José, que pases bien. Buenas noches, cuídate. Gracias a todos ustedes también, gracias por acompañarnos, que pasen bien.